Y seguimos con este tema que nos llamó bastante la atención, el de los nómadas digitales. Ya lo acabamos de conocer desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista físico, si se quiere, desde el punto de vista de lo que son realmente. Pero, como lo anunciamos ahorita en la conversación con Javier Fernández, el tema lo queremos ascender a lo económico. No obstante, o mejor, precisamente con lo que nos ha dicho Javier Fernández de que los nómadas digitales no son turistas, en todo caso juegan un papel muy importante para las diferentes economías y para la de Medellín lo tiene que ser. Por eso hemos invitado a Luis Bernardo Duque, quien es asesor en legislación turística y asesor turístico, para que hablemos un poco de ese otro aspecto, la importancia de los nómadas digitales en la actividad turística y económica de una ciudad como Medellín. Luis Bernardo Duque, gracias por estar en Clickcracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, buenos días para ti, para el equipo de trabajo, también para Javier Fernández, mi amigo. Él dice que no va a aspirar, pero yo creo que sí. Yo también. Lo siguiente, también lamentando mucho como católico la muerte del Papa Francisco. Realmente es una gran pérdida para la humanidad después de haberlo visto ayer, día de resurrección, recorriendo toda esta multitud que estaba en el Vaticano y cómo esa capacidad de resistencia, casi que en los preámbulos de la muerte, saludó y tuvo niños en la mano y los bendijo. Que es una gran pérdida. Pero vamos a hablar entonces del tema de los nómadas digitales, que es un tema muy importante para la ciudad de Medellín y para Colombia en materia turística. Y queda claro, Luis Bernardo, según la conversación que tuvimos desde el punto de vista de el experto en los temas de telecomunicaciones, como consultor que es Javier Fernández, que un nómada turístico no es un turista, pero permite que haya derrama económica para una ciudad como Medellín. ¿Cómo, precisamos entonces como esa diferencia? No son turistas, pero finalmente aplaudimos que seamos la primera ciudad del país en ser preferida por los nómadas digitales y la número 14 en el mundo también. Eso es muy importante, Luis Bernardo. Claro, Roger. Mira, vamos a precisar un poco el tema de qué es un nómada digital. En primer lugar, el concepto de nómada digital aparece como un estilo de vida nuevo en las personas que de alguna manera van transitando por el mundo. El nómada digital es aquel que trabaja en forma remota, aprovechando una tecnología digital, mientras viaja o reside temporalmente en algún lugar del mundo. Digamos que esa es como la definición. Y este nómada digital, pues obviamente requiere de algunos aspectos importantes. El primero es el trabajo remoto, o sea, son personas que van a un sitio diferente de su lugar de origen y trabajan remotamente mientras conocen la ciudad, mientras comparten las costumbres de una región. También estas personas trabajan bajo el principio de la flexibilidad de horario. Estas personas pueden trabajar bien sea en la mañana, en el día, en la noche o en la madrugada, dada el tema del cambio de horario en el mundo. Necesitan una gran conexión a Internet porque su trabajo puede ser remoto, tal como se ha dicho siempre. Y también requieren de una profesión adecuada, es decir, aquellas personas que se dedican a temas muy especializados. Por ejemplo, yo conozco en la ciudad de Medellín nómadas digitales que se dedican a manejar empresas de juegos de azar en Rusia y los conozco porque están muy cercanos a mí y realmente son personas que vienen del exterior y hacen ese tipo de trabajo. Por eso digo de una profesión adecuada. Es una profesión, exactamente, ¿no? Y además son gente formada, nos lo dijo ahorita Javier Fernández, o sea, no son mochileros, él lo dijo como con cierta vergüenza, porque la expresión suena despectiva, pero esa es la diferencia, el mochilero o el que hace turismo de chanclas. Yo no sé si todavía se utilizará la expresión, pero el turismo de chanclas me suena a mí a ese turismo del que va a una playa
simplemente a gastar y a dedicarse a lo que hace un turista, y es al ocio total. No, incluso Colombia, Medellín en Colombia, desde hace mucho tiempo, yo diría que desde hace unos 20 años, viene estimulando un turismo distinto, que es el turismo de los negocios, el turismo que termina precisamente con los nómadas digitales siendo un turismo de trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia, Luis Bernardo. Luis Bernardo, ¿me oye? Sí, sí, adelante, te estoy escuchando. Sí, sí, que esa es una gran diferencia, no es un turismo mochilero, definitivamente. Muy bien. Perdón, el trabajo de esta persona no es, estas personas no son mochileras, para emplear la expresión entre comillas. Así es, Roger. Mira, no. Lo que pasa es que hay muchas, digamos, clases de turistas y también subclases de turistas. Digamos que el turismo vacacional tiene varios aspectos. El primer turismo es el convencional. Es aquel turista organizado que va a un hotel, que hace unos recorridos definidos, que se transporta en líneas aéreas. Y hay otro turista que es el turista mochilero, que llamamos entre comillas. En otros países tienen diferentes, digamos, nombres, pero aquellas personas que se ubican en las carreteras, en los caminos, para que otras personas los transporten gratis, a cambio de muchas cosas, a cambio de trabajo inclusive, a cambio de enseñarles el idioma, como ocurre en muchos, el idioma nativo en muchos países. Pero digamos que este nómada digital ya es un turista muy especializado. Hay una, digamos, una mezcla entre turista y una persona que reside temporalmente en esa región o en esa ciudad. Hola Luis Bernardo, acá leyendo precisamente sobre el tema, pues aunque no es turismo, como usted lo ha venido definiendo, pues estos nómadas también buscan obviamente el sistema de la hotelería para estar acá. ¿Cómo se vienen fortaleciendo los hoteles? Porque precisamente ahorita estábamos hablando de ese tema y es que los coworking se han convertido en los espacios precisos y adecuados para que estos nómadas puedan realizar sus ejercicios o sus trabajos. Vienen los hoteles del distrito de Medellín fortaleciendo estos espacios, espacios adecuados, con buena conexión a internet, agradables, que le permita a estos nómadas estar ahí. Obviamente hay un tema importante y es que vienen a invertir, vienen a gastar también dinero en nuestro distrito y uno de ellos es obviamente en el sistema hotelero. ¿Cómo se vienen ustedes fortaleciendo desde los hoteles para brindarle espacios adecuados a estos nómadas que cada vez llegan más al distrito de Medellín? Luis Bernardo. Bueno, buenos días. Mira, no solamente la hotelería, sino el comercio en general. Hoy en día las cafeterías, los cafés, internet, los cafés convencionales se han tenido que fortalecer en el manejo de las conexiones digitales. Tú vas a un centro comercial y observas un gran número de personas, no solamente locales, sino nómadas digitales que se dedican a trabajar. Se requiere una gran conectividad para este tema. El portal web Everki, como lo dice la prensa o lo dice un comunicado de Caracol, digamos que hizo un estudio y el derramamiento promedio de un nómada digital en una ciudad como Medellín está entre $1.000 y $1.800 mensuales. Estamos hablando de 4 millones de pesos a 7 millones y medio. De manera que estos nómadas digitales o estas personas concurren a sitios, no solamente a los hoteles, que obviamente los hoteles deben perfeccionar y deben, digamos, darle muy buena facilidad a las personas alojadas en materias de coworking, sino los sitios, decía yo, como las cafeterías, los restaurantes, etcétera. De manera que eso sea masificado. Y yo pienso que debe ser un servicio gratuito, porque en la medida en que una persona se conecta, pues consume en el sitio o se queda en el sitio haciendo compras diferentes. Es que ese es el gran atractivo, pues tengo entendido yo, que son gratuitos, por eso la importancia, también nos lo decía el experto ahorita en el tema de las telecomunicaciones, es que ese es un tremendo gancho, el hecho de que exista la democratización de este tipo de empresas, bajan los costos muchísimo y los negocios lo que hacen es poner ese gancho
el coworking o simplemente que ofrecen el wifi gratis, el internet gratis y la gente va y consume. Y la verdad es que es así de fácil y de importante. Oiga, Luis Bernardo, permítame un instantico que Oscar Mario Correa, a propósito del comentario que usted también empezó a hacer hoy, saludando, solidarizándose mejor con la muerte del Papa. Oscar Mario me acaba de decir que hay algo que llegó ahí última hora sobre el Papa y su muerte. ¿Qué tiene Oscar Mario? Para que lo compartamos con Luis Bernardo. Pues, don Roger, tenemos varios videos, pero los vamos a ir mostrando a través de nuestra, digámosle, emisión. Pero quiero, porque ahorita precisamente Luis Bernardo nos decía sobre esa última aparición del Papa Francisco, dando la bendición en el cierre de la Semana Mayor, de la Semana Santa, recorriendo, obviamente, en su papamóvil, saludando a sus feligreses, saludando a su gente. Así que veamos el siguiente video, don Roger, frente a esa última aparición del Papa Francisco, donde se le ve un poco desgastado, un poco enfermo, pero que quería dar ese último adiós a sus feligreses. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pudo dar pocas palabras, don Roger, pero creo que esa última bendición quedará en la memoria de los asistentes, pero en la memoria de todos nosotros, que lo pudimos ver ayer a través de los medios de comunicación, dando ese último adiós, dando esa bendición que creo que quedará en la memoria de aquellas personas que asistieron allí para ver al Papa Francisco. Y nos dijo felices Pascuas el Papa Francisco, que estaba, o se notaba pues realmente desgastado, por supuesto, por la enfermedad que lo aqueja durante los últimos días. Lo aquejó durante los últimos días. El Papa, permítame, yo le pregunto que ustedes, Luis Bernardo, por supuesto, el experto del tema, pero el Papa era, bueno, cualquier Papa, no solamente Francisco, los papas en el Vaticano son el gran atractivo turístico. Suena doloroso que lo diga de esta manera, pero ¿eso así o no? Roger, claro que sí, porque digamos que los grandes líderes de la humanidad, su lugar de residencia se convierte en el lugar de visita y son visitas muy respetuosas, no digamos que la gente vaya simplemente por algunas razones estéticas o no, por razones religiosas. Y existe, digamos, dentro del mundo católico una migración natural hacia países como Italia y como el Vaticano, en donde la gente va a conocer el Vaticano, va a escuchar al Santo Padre en las misas dominicales, de manera que es un turismo religioso. Existe también dentro, digamos, de la categoría del turismo, el turismo religioso, y ese es uno de los turismos, pues, precisamente, que hacen las diferentes religiones del mundo con sus líderes, en este caso, el Papa Francisco o el Papa que esté en el Vaticano. Claro, y no es un irrespeto, por supuesto, porque aquí, por ejemplo, Jericó se volvió experto en turismo religioso, ¿no? Por el tema de la Madre Laura. Claro que sí, no solamente Jericó, sino que la gente acude a otros lugares. Mira al Padre Marianito en el norte, en Angostura, en sitios en donde realmente hay manifestaciones religiosas muy acentuadas. De manera que el turismo religioso es un hecho en el mundo y existe hace muchos años. Inclusive, estos sitios también dependen económicamente de la irrigación de este turismo, tal como lo vemos en la ciudad de Medellín. Se beneficia todo el comercio y toda la economía local. El consumo en torno a, digamos, los personajes o los lugares es pues absolutamente valioso. Bueno, y volvamos al tema de los nómadas digitales. ¿Consumen realmente? Ya dijimos que no son turistas, que no son mochileros, pero si hay derrama económica para, en este caso, la ciudad de Medellín, el hecho de que seamos
la ciudad de preferencia en Colombia de los nómadas digitales. ¿Esto realmente sí se puede cuantificar, Luis Bernardo Duque? Roger, claro que sí. Mira, ahora te hablaba del portal web Everki, que ha hecho un análisis de este nuevo fenómeno del turismo. Inclusive yo recomiendo a los lectores que lean el libro Los nómadas digitales de Sugio Makimoto y David Mammers. Es un libro que fue escrito en 1997 y ahí se explica fácilmente todo este fenómeno de los nómadas digitales. Pero mira, sí derraman. Mira, tú ves en la ciudad de Medellín, concretamente, nómadas digitales mercando en los almacenes de cadena, comprando ropa, digamos, pagando su lugar de estadía, consumiendo en restaurantes. Son personas que se quedan temporalmente o quizá, por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, personas que han llegado como nómadas digitales hace 6 años y todavía están aquí en la ciudad de Medellín, porque este tema de los nómadas digitales no es nuevo, se acentuó en la pandemia, pero viene hace unas 2 décadas funcionando en el mundo y desarrollándose. De manera que si hay un derrame económico, es un derrame permanente, porque se quedan 3, 4, 5, 6 meses, un año o más. Bastante, bastante importante. Bueno, y lo otro es el hecho de que estas personas llegan y se quedan y generan lo que llamamos nosotros la derrama económica. También hay la posibilidad de el intercambio. Usted habló, me llamó mucho la atención cuando explicó lo de los mochileros, que tengo la imagen esta del que tira dedo y simplemente es transportado o llega a algún lugar y hace un intercambio, usted dijo, y entre otras, por ejemplo, enseñando el idioma nativo al lugar donde llega y hace un intercambio y es una forma de trabajar. Esto es muy viejo, más allá del año 1997, cuando surge ese libro que usted mencionó sobre nómadas digitales, hace mucho tiempo. Estamos hablando de casi 20 años, 1997, 2007, 2017, más de 20 años. Y yo le digo, yo tenía una visión, o es la visión precisamente de ver a esos mochileros que van por el mundo y que de alguna manera entonces permitían visionar que se iba a volver importante esta presencia de los, entre comillas, mochileros, pero trascendido al tema de los nómadas digitales. Claro, Roger, no, es que esta nueva figura es la que aparece como un lugar, como una actividad de generación en materia turística, generación económica. Y mira, no solamente los nómadas digitales, quiero hacerte una anotación. Costa Rica, la ciudad de, Panamá y Colombia, me imagino que ya está pensando en eso, los lugares de descanso permanente de los jubilados. O pensionados de otros países. En Costa Rica hay grandes, digamos, asentamientos de norteamericanos que ya viven en forma, digamos, permanente porque se desplazan unos meses a su país de origen y regresan otros meses a Costa Rica, usando ya de su buen retiro. Y ahí se hacen asentamientos, de manera que es un nuevo modelo de turismo y así van surgiendo modelos en el mundo. Sí, señor. Permítame, Luis Bernardo Duque, que como la noticia es el Papa y Oscar Mario nos está trayendo pildoritas, vale la pena para que compartamos con usted y con nuestros internautas y televidentes. Oscar Mario, ¿cuál es la otra que nos trae? Pues don Roger, tenemos el momento del anuncio de la muerte del Papa desde el Vaticano. ¿Cómo se da esta noticia? Esta lamentable noticia que enluta el mundo católico. Obviamente, pues es una noticia que no queríamos escuchar, pero que obviamente pues el Papa ya está en la santa gloria del Señor y obviamente don Roger pues nos deja muchas enseñanzas, enseñanzas de paz, enseñanzas de amor, enseñanzas desde el mundo católico. Miremos entonces cómo fue el anuncio desde el Vaticano de la muerte del Papa Francisco. Fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco.
Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Gracias. Así se da entonces el anuncio de la muerte del Papa Francisco. Recordemos que fue el primer papa de origen latinoamericano, el primer jesuita y el primer pontífice no europeo en más de 1200 años. Recordemos que su elección se da tras la renuncia de Benedicto XVI en un momento en que la Iglesia enfrentaba crisis internas vinculadas a casos de abusos, pérdida de feligresía en Europa y escándalos financieros en el Vaticano. Un papa que brindó tranquilidad frente a todo este contexto, que organizó el Vaticano y que organizó precisamente esa fe cristiana, don Roger. Y estas son las imágenes precisamente de lo que está pasando allí en el Vaticano. Precisamente con la muerte del papa, pues muchas personas han llegado hasta este lugar. Durante su papado impuso reformas en la curia romana, promovió nuevas normas de transparencia financiera y reorganizó estructuras como el Instituto para las Obras de Religión. Su estilo pastoral se centró en la atención a las periferias, tanto geográficas como existenciales, insistiendo en una iglesia en salida. Su contexto en la muerte del Papa Francisco, un papa que, como lo decimos, pues evangelizó por el mundo. Oiga, dato curioso, siendo papa no visitó su país, Argentina. Bastante curioso. La maravilla del Bernardo Duque de la tecnología, de esto que nos tiene conversando con usted hoy sobre los nómadas digitales, que es prácticamente la tecnología, una herramienta en vivo y en directo viendo lo que está pasando en Italia, en Roma, en el Vaticano específicamente. Oye, a propósito, Luis Bernardo, una Semana Santa, nosotros estuvimos hablando antes de la Semana Santa y ahora, después de la Semana Santa, hablamos sí de la reflexión, hablamos de la contrición, etcétera, de rezar y demás, pero obviamente es una época muy valiosa para el turismo. Es, Roger, indudablemente. Inclusive yo me permití hacer como una especie de sondeo en la ciudad de Medellín, fui a varios centros comerciales, por muchos sitios de la ciudad, y yo observaba cómo, digamos, se movía esa gran cantidad de personas, no solamente nacionales, sino internacionales. La Semana Santa también derrama una economía muy importante para los negocios de la ciudad. Hay que cuantificarla, para eso pues existen estos organismos de medición en tema, digamos, turística. Pero de todas formas, Medellín alberga no solamente en Semana Santa, sino en muchas épocas del año. Ahora con los 2 conciertos de Shakira también hubo mucha gente. Y hay que celebrar que Medellín hoy esté en el puesto 14 en el mundo de las ciudades donde, digamos, más se mueven los nómadas digitales y hay más atractivo para los nómadas digitales. Tailandia es el país que, digamos, encabeza esa lista de países que acumulan o a los cuales llegan los nómadas digitales. Y sigue pues Australia, Portugal con 2 ciudades, México, Indonesia, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Grecia, República Checa, España y Alemania. Y Medellín está en el puesto 14 y no existe otra ciudad del país que esté, digamos, en este ranking. Ninguna, es que es Medellín la primera, más que Cartagena, más que Bogotá, desde tiempo, desde el año
que vengo yo escuchando que Medellín se convirtió en el primer destino turístico más o menos desde el año 2021-2022. Se viene hablando, 2022-2023, viene hablando de esta maravilla en el ranking nacional. Y en el internacional que usted estaba mencionando, aquí está la ciudad de Said y su país, Copenhague, Tailandia, Perth en Australia, Madeira en Portugal, Lisboa en Portugal, Ciudad de México en México, Bali, Canggu en Indonesia, Dubái en Emiratos Árabes Unidos, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Chania en Grecia, Austin en Estados Unidos, Praga en República Checa, Málaga en España, Berlín en Alemania y en el número 14 está Medellín en Colombia. Luego viene Sofía en Bulgaria, Tallinn en Estonia y Tiflis en Georgia. Pues esto tiene que ser pues muy satisfactorio. Nosotros somos muy amigos de los rankings, ¿cierto, Luis Bernardo? Somos primeros, somos segundos, bueno, y eso obviamente jala. ¿Cómo utiliza turísticamente, económicamente? Yo no sé si los empresarios de los hospedajes, de los hoteles, de los gastrobares, de los grilles, etcétera, todo lo que se mueve en torno al turismo, cómo, digamos, hace uso de este instrumento, de los rankings. Si lo hacen, la gente sí dice, venga, que es que nosotros somos los primeros en Colombia, los número 14 en el mundo. Roger, indudablemente los rankings son una ventaja competitiva que tienen las ciudades y los países. Esto, digamos, obliga a todos los subsectores del turismo a ejercer un mejoramiento continuo en muchos aspectos. Digamos que en el aspecto estructural, en las estructuras, mejorar los hoteles, en el aspecto de las comunicaciones, en la formación de la gente, en la calidad de la alimentación, en la calidad de la presentación de los destinos turísticos por parte de los gobiernos municipales y nacionales o departamentales. Esta ventaja competitiva, entonces, obliga a estos destinos, en el caso de Medellín, a mejorar continuamente. Y tenemos también una ventaja competitiva ya muy innata, que no la tienen otros países, que es la amabilidad de la gente, el cariño de la gente, la calidez de la gente paisa. Eso no se consigue en casi ninguno de los países del mundo. Y esa es una ventaja competitiva innata. Adicionándole a ello que la ciudad tiene una enorme infraestructura en servicios públicos. EPM, que es una de las empresas grandes de América Latina, pues obviamente ofrece esta posibilidad y la gente se siente muy tranquila y muy segura. Lo que sí tenemos es que mejorar en materia de seguridad. La seguridad es fundamental para el turista y lamentablemente pues tú sabes que todavía no hemos avanzado lo suficiente para que la ciudad se ofrezca como una ciudad muy segura. Y obviamente, y esperemos que en algún momento la ciudad de Medellín, con la intervención no solamente del gobierno municipal, sino departamental y nacional, llegue a ser una de las ciudades más seguras de América Latina. Con la voluntad de los mismos actores armados, porque no se puede desconocer Luis Bernardo Vélez, como se viene desconociendo incluso desde la administración de Medellín, que la presencia en la cárcel La Paz de Itagüí de 16 voceros de las estructuras criminales de alto impacto del Valle de Aburrá, que son muchas divididas en combos y bandas, están en ese trabajo, en ese compromiso de bajarle al escalamiento, digamos, de la criminalidad y la violencia. Y se ha logrado hasta el punto que evidentemente se ha dicho, en tales barrios no hay extorsión, en tales barrios no se puede hacer una u otra actividad. Hace un año ya nos estamos acercando precisamente al Día de la Madre. La orden de Itagüí fue: no se le toca un pelo a nadie durante esta celebración del Día de la Madre, y bajaron los índices de criminalidad, y entonces eso es lo importante. O sea, mejor dicho, todos, es un conjunto desde lo institucional, obviamente estas organizaciones criminales y la misma gente, porque es que la violencia no es solamente de los grupos armados y de estas estructuras del crimen organizado de alto impacto, sino que también de la intolerancia. Usted dice, somos muy buena gente, somos muy amables, muy hospitalarios, pero también muy agresivos. Eso es
lamentablemente otra de las características propias del colombiano y del paisa. Entonces, también depende mucho de nosotros. Luis Bernardo Duque, especialista en turismo, que bueno, la maravilla de estos avances en tecnología. Luis Bernardo nos atiende desde Panamá, donde se encuentra el día de hoy en sus labores. ¿Está de vacaciones? ¿Se le alargó la Semana Santa o está en son de trabajo, Luis Bernardo, como nómada? Roger, vengo en son de, a ver, un poquito de descanso, pero de temas migratorios. Panamá concede una visa que se llama la visa de residente, jubilado o pensionado. Y esa visa ofrece muchas ventajas. Y estoy con mi esposa precisamente sacando esa visa y tengo cita hoy con la abogada y en el Ministerio pues, de Relaciones Exteriores y Migración para firmar estos documentos. O sea que tendré la visa de residente pensionado del país de Panamá. Qué bien, felicitaciones y mucha suerte, que le vaya muy bien en esa cita a Luis Bernardo Duque. Mil gracias y vuelvo y digo la maravilla de las conexiones o de la conectividad que nos brindan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones con Luis Bernardo Duque de Panamá. Muchas gracias, Luis Bernardo. Bueno, muchas saludes a ti y a todo tu equipo. Y espero pues nos sigamos viendo y comentando estos aspectos tan importantes del turismo y obviamente en medio de la tristeza que nos embarga la partida del Papa Francisco. Que estén muy bien, Roger, y un abrazo para todos. Gracias, Luis Bernardo Duque. Por supuesto, le estaremos molestando porque, como es experto en el tema, pues siempre están surgiendo temas en torno al turismo que necesitan que nosotros cumplamos con nuestro propósito de ayudar a entender.